Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Todos sabemos más o menos que un agujero negro es algo que existe en el espacio profundo lejano y que no permite escapar luz, materia, energía, etcétera, etcétera. Aunque bueno, sí, hay ciertas consideraciones y letras pequeñas como la radiación de Hawking y todo este tipo de cosas. Pero bueno, sabemos que un agujero negro parece algo problemático. Los agujeros negros, además, en teoría, se crean a partir de estrellas cuya masa rebasa el límite de Chandrasekhar. Chandrasekhar, probablemente no lo he pronunciado bien, pero fue un astrónomo indio que determinó que cuando una estrella tiene una masa superior a 1,4 veces la masa del Sol, potencialmente puede convertirse en algún momento en un agujero negro. Muy bien, Horacio, ¿qué tiene que ver todo esto con la investigación? Bueno, vamos a ver, es un dato interesante, ¿no? Y podría dar para mucha profundidad, podríamos darle muchas vueltas al tema. Pero hoy quiero relacionar este tema de los agujeros negros con el tema de la productividad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Veréis, cuando nosotros tenemos, y esto vale para cualquier tipo de cosa, vale para investigación, vale para procesamiento, vale para muchos contextos, pero bueno, el caso es que cuando nosotros tenemos en nuestra lista de tareas, por ejemplo, 3 tareas delante que tenemos que procesar, pues aparte de la complejidad de esas tareas, pero puede ser un proceso relativamente fácil en cuanto a que sabemos las 3 cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? E incluso podemos saber de memoria esas 3 tareas cuáles son y ni siquiera tener que mirar una lista de tareas o sin tener que organizarnos de manera excesiva, ¿verdad? Pero todos sabemos lo que pasa cuando en lugar de 3 tareas son 4 tareas, en lugar de 4 son 5, en lugar de 5 son 6, en lugar de 6 son 10, 20, 30, ponle el número que quieras. Enseguida eso se convierte en algo que no se puede manejar, ¿verdad? En analogía al límite de Chandrasekhar. Cada persona tiene un límite, pero todos sabemos que ese límite no son 1000 tareas, que es probablemente muchísimo menos. Para algunas personas ese límite de Chandrasekhar sean 3 tareas, para otras serán 5, para otras serán 10. Pero bueno, sabemos que a partir de ese límite, aunque todas las tareas que tengamos delante son fáciles, se convierte en un proceso de gran fricción cognitiva y que no es para nada manejable. Y entonces, pues, aunque, por ejemplo, si para ese día tuviéramos que hacer esas 20 tareas y si realmente cada tarea costase 2 minutos realizarla, pero por fricción cognitiva, por agotamiento energético, no somos capaces de hacerla. Entonces, ¿qué soluciones tiene este proceso? Pues puede tener muchísimas. Yo voy a proponer una que a mí particularmente me funciona bastante bien y que quizás a alguno de vosotros os sirva, por eso os lo voy a comentar. El proceso, o digamos, la idea de este método es volver a, a una cota inferior de ese límite de Chandrasekhar. En otras palabras, simplificar la visión o lista de tareas que tenemos que hacer a corto plazo, ¿vale? Es decir, vale, todos tenemos una lista de 100 cosas que tenemos que hacer por lo que sea, y las tendremos que hacer probablemente, pero ¿las tenemos que hacer todas hoy? Muy probablemente no, muy probablemente no. Vale, que sí, que sé que habrán excepciones, pero muy probablemente no. Entonces, la esencia de esta metodología consiste en limitar la visión de aquellas tareas que tenemos que hacer en el corto plazo. Le hace hoy, le hace en los próximos 2 días, le hace en los próximos 5 días. Y bien, ¿cómo se puede hacer esto? Pues esta técnica es hiper sencilla,
hiper sencilla, pero vamos a ver cómo encontramos una manera de ejecutarla de manera ágil. La manera de aplicarla es, vale, me quedo con todas esas tareas, con las tres principales. Hay que definir un número que va a depender de cada persona. Vamos a definir probablemente las 3 tareas o 5 tareas por centrar un poco el tiro, para que sea un ejemplo de aplicación de las que tengo que hacer hoy. ¿Vale? Primero, estamos suponiendo que manejáis algún tipo de sistema de productividad basado en lista de tareas, etcétera, ¿vale? En episodios anteriores del podcast, bien es cierto que hace mucho tiempo que no tratamos estos temas, pero hemos discutido sobre aplicaciones de productividad, sistemas, etcétera, pero hoy vamos a simplificarlo a que tenemos esa lista de tareas y esta puede ser implementada en un software de tareas que hay muchísimos, o en una hoja Excel, o en un documento de texto, como queráis. Pero tenemos que coger un momento al día, probablemente al comenzar el día o al terminar el día para implementarlo para el día siguiente. Es un proceso de organización, mejor dicho, es un momento de organización de nuestro día en el que decidimos eh, qué tareas, las únicas tareas de todas esas que vamos a realizar. Esto se puede hacer de muchísimas maneras. Podemos dedicar episodios de podcast otro día al tema, pero vamos a suponer que lo hemos hecho. Y entonces el resto de tareas desaparecen de nuestra vista. Oh, Horacio, nos estás diciendo que hay que postergar, hay que procrastinar. No, esto es una ejecución, digamos, organizada. Nos centramos en tener delante, como comentaba, ese número mínimo de tareas para que no suponga un coste cognitivo grande, una fricción, el tener que pensar en todas esas acciones que tenemos. Y ya está. Esta técnica no tiene más. Ahora, lo que os recomendaría, si no estáis implementando este sistema, pues que lo probéis y que lo adaptéis a vuestra forma de ejecutar y también a la aplicación. Y entonces aquí también os quería decir otra cosa. Aquí hay dos mundos. Cuando se trata de tareas, y si tenéis una aplicación de tareas o lista de tareas, debe ser relativamente fácil porque si lo tenéis todo organizado por tareas, el contexto debe ser o es normalmente claro a que son elementos que hay que ejecutar. Pero hay otros contextos donde esta técnica se vuelve mucho más complicada y es un contexto que es relativamente universal y es el manejo del correo electrónico. Todos estáis acostumbrados a que un día te pueden llegar 100 correos, 50 correos, el número que sea, y el problema es que la información de los emails no te viene de manera estructurada. Hay algunos correos que son claramente tareas, otros correos que son claramente información de referencia, otros que son información de seguimiento, y así podemos clasificarlos de muchas maneras. Pero la clave reside en cómo darse cuenta de que no todos esos correos son tareas y no todos esos correos deben ser procesados en este momento. Entonces, en el tema del correo electrónico, hay una manera muy sencilla de postergarlos, donde también hay que tener claro cuándo no es el momento de ejecutarlos. Y normalmente muchas plataformas, voy a ceñirme al ejemplo de la plataforma Gmail. La plataforma web Gmail te permite de manera muy sencilla, una vez, imagínate, tienes delante 50 correos, les echas un vistazo y decides aquellos 10, por poner un caso. Aquí yo creo que el límite de Chandrasekhar lo podemos aumentar un poco, porque algunas veces esos correos pueden ser fácilmente procesables. Quizás requieren leer un correo de 5 minutos y darle una contestación de otros 5 minutos, y otras veces no. Otras veces van a tener que requerir crear una tarea aparte o incluso un proyecto aparte para procesar lo que nos piden, ¿no? Pero bueno, básicamente sería convertir una tarea en un proyecto y nosotros vamos procesando etapa por etapa. Entonces aquí, en las plataformas de correo electrónico, y como os comentaba, me voy a ceñir a Gmail por el momento. Normalmente tenemos un botón, no voy a decir cómo lo buscáis, es muy sencillo. Además, todos sois investigadores e investigadoras. Hay un botón que se llama posponer, el cual nos permite de manera muy sencilla enviar al futuro
todos esos emails que no necesitamos procesar ahora mismo, ¿verdad? Probadlo. Es muy sencillo. Ahora, la siguiente pregunta sería, vale, Horacio, ¿y a qué fecha lo mandamos? ¿Los mandamos todos a la misma fecha? No, yo no os lo recomendaría. Por dos motivos. Imagínate que de esa bandeja de 100 correos nos quedamos con 10 para procesar hoy y los 90 correos restantes los mandamos a... Muchas veces la aplicación nos da una fecha por defecto, que es el lunes de la semana que viene a las 8. Entonces, un lunes haces este proceso, mandas 50 o 60 correos al lunes que viene a las 8, el martes siguiente haces lo mismo, etcétera, etcétera, con lo que llega el lunes de la semana que viene y te aparecen de repente, porque bueno, no lo he dicho, pero creo que se ve de manera implícita, que cuando los postergas una fecha del futuro, cuando llegue esa fecha del futuro, todos esos correos, como cuando lanzas un boomerang y el boomerang vuelve, van a volver a aparecer en tu bandeja de entrada. ¿Vale? Entonces, ese lunes te aparecerían, pues, no sé, 90 por 5, 450 correos. Y la situación sería todavía peor que la situación inicial. Entonces, aquí, la idea básica es enviar esos correos a fechas distintas, posponerlos a fechas distintas según el sentido de urgencia, el sentido de prioridad, etcétera, etcétera. Yo lo que recomendaría es procesar los correos de manera individual y procurar mandarlos a diferentes franjas temporales en el futuro, dependiendo de características tanto como la urgencia, la prioridad, etcétera. Quizás algunos hasta son de seguimiento y que tenemos que estar pendientes de que se haga o de que hagamos tal cosa, y a lo mejor no los tenemos que mirar hasta dentro de un mes. Pues esos que son de seguimiento perfectamente los posponemos un mes o 3 semanas o lo que corresponda. Otros a lo mejor nos están pidiendo, tenemos que estar pendientes de algo que va a suceder dentro de 3 días. Pues los posponemos a esos 3 días, etcétera, etcétera. Y luego cuando hemos realizado el proceso, ya nos habremos quitado de la bandeja de entrada gran cantidad de esos correos, obviamente cuando esto se puede hacer, porque no siempre va a ser posible. Puede ser que haya días de mayor intensidad de trabajo cuando de la mayoría de esos correos que tenemos ahí delante, todos requieren de nuestra respuesta. Entonces ahí no se podrá posponer nada. El posponer no es una herramienta mágica, ni que se pueda aplicar siempre. Pero sí que tenemos que estar, no tenemos que llegar al otro extremo, donde, que lo he visto en gente, donde no posponen nada y la bandeja de entrada del correo electrónico tiene fácilmente 4.000, 5.000 correos porque nunca los quitan de ahí. Eso no es una manera de procesar las cosas y creo que eso está bastante claro. Y por último, lo que te recomendaría es que si vas posponiendo correos con cabeza, que de vez en cuando la mayoría de aplicaciones de correo electrónico, y centrándome en Gmail, tienen una sección, no recuerdo cómo se llama, correos pospuestos o algo así, donde si clicas ves la distribución en el tiempo de los próximos días, donde en qué fechas los has ido posponiendo, y esta lista te recomendaría mirarla una vez a la semana. Una vez a la semana en tu revisión semanal para ver que no se te escapa nada. Y también porque podría pasar que las prioridades o los tiempos cambian y porque quizás un correo que has pospuesto a dentro de 3 semanas, por algún motivo necesitas volver a traerlo al día de hoy sin tener que esperar a que pasen esas 3 semanas. Entonces es conveniente también que esa lista la vayas revisando cada cierto tiempo. No todos los días, porque si no, no tendrá sentido, ¿vale? Pero con cierta frecuencia. Y nada más, y aquí te lo dejo. Tampoco quiero saturar más, no quiero llegar al límite de Chandrasekhar del podcast, que seguro que también existe, un límite a partir del cual un podcast a partir de cierta longitud ya se convierte en chapa y ya es imposible poner toda la atención en él. Pero bueno, pues aquí os lo dejo. Espero que os haya sido interesante este episodio y nada más. Y os agradecería que si ese ha sido el caso, que en la plataforma en la que estéis, ya sea Spotify, Apple Podcasts, YouTube o lo que sea, que le deis a like o a suscribiros, porque esto favorece muchísimo que este podcast siga creciendo. Con un pequeño gesto por vuestra parte, el podcast puede seguir creciendo muchísimo más. Pues nada más, hasta la próxima.